Esta semana Uruguay volvió a hacer noticia, pero es que cuando hablamos de este país durante toda la pandemia ha sido casi que una montaña rusa. Hemos visto que al inicio de la pandemia este país se destacaba como el país con la mejor gestión en contra del COVID-19. Sin embargo, pasados algunos meses y especialmente el primer trimestre de este 2021, Uruguay empezó a ver la situación bastante compleja, llegando a ser el país de América Latina con la mayor tasa de contagios en toda la región. Pero esta semana volvió a registrar 2 días en donde no se registró ni una sola muerte por COVID-19. ¿Qué podemos aprender de este país? Muchísimo. En los primeros meses de la pandemia, Uruguay fue considerado como el país ejemplo, el país excepcional, casi que el oasis en medio del que era el epicentro de la pandemia, América del Sur. Y es que aplicaron una estrategia poco convencional para lo que en ese momento se estaba registrando en la mayoría, por no decir que en todos los países del mundo, que era el confinamiento obligatorio. Pues básicamente el presidente Luis Lacalle Pou se estaba estrenando en el mandato y justamente en marzo del 2020 decidió por implementar la estrategia del confinamiento voluntario. Y mientras la mayoría de países en América Latina estaban empezando a registrar las primeras puntadas de este contagio bastante preocupados, al contrario, Uruguay estaba registrando sus contagios cada vez casi que a la baja, con un sistema sanitario absolutamente tranquilo e integral que le permitió la atención a todos los pacientes que se contagiaban con COVID-19 y fue tan bueno el resultado que incluso en abril, mayo estaban abriendo casi que todas las actividades para la gente. En este país de cerca de 3,5 millones de habitantes fueron varios los aspectos claves a destacar, de los cuales se ha aprendido muchísimo. Y uno de esos fue la rapidez y la gran coalición y el acuerdo político que hubo para implementar las medidas sanitarias. El 13 de marzo de 2020, cuando se registraron los primeros 4 casos de contagios del COVID-19 en este territorio, el presidente Luis Lacalle Pou ordenó de inmediato el estado de emergencia sanitaria y asimismo el cierre inmediato de fronteras y la restricción en muchas actividades, colegios, evitar aglomeraciones, entre otras medidas, a lo cual todos los partidos políticos y líderes de este país se sumaron y respaldaron. Lo que generó un poco de discordia fue la creación del Fondo del Coronavirus, un fondo en donde se recaudó el 20% de los salarios de todos los servidores públicos para que fuera destinado a las personas que ese confinamiento no les resultaba tan sencillo porque a diario debían buscarse su forma de subsistir. Gran parte del éxito de Uruguay en su momento fue que la gente acató el llamado del Ejecutivo, que efectivamente cumplieron con el confinamiento, aunque algunas personas necesitaban salir a buscar su sustento. Se estima que fueron cerca del 90% de los pobladores de Uruguay los que acataron esta medida, básicamente respondiendo a esa confianza que el gobierno les estaba dando en que sí, eran ciudadanos responsables. Y Uruguay tiene lo que muy pocos países tienen, especialmente en esta región, y es un sistema universal sanitario o de atención médica. Esto fue un gran logro porque permitió que todos los pacientes con COVID-19 tuvieran una atención inmediata e integral, algunos, en su mayoría, en sus casas, lo cual ayudó a reducir sustancialmente la propagación de los contagios. Por esta misma robustez en su sistema de salud es que aprovecharon y sacaron ventaja a tomar cuantos test fueran necesarios y así tenían mucho más controlados en dónde se estaban dando los focos de mayor contagio de este virus. Entendiendo la salud como un derecho y no como un gasto, Uruguay empezó a ver buenos resultados en su gestión, por lo que abrió su economía y básicamente la mayoría de las actividades estaban permitidas. Al finalizar el 2020, ya algunos expertos en el tema sanitario en Uruguay estaban un poco preocupados por ese exceso de confianza y el levantamiento y flexibilidad de tantas medidas sanitarias, y justamente su temor venía a lo que pudiese pasar después de las fiestas de fin de año. Y ese temor se materializó en los primeros 4 meses del 2021, en donde Uruguay pasó de ser el país excepcional a ser el país con el mayor número de nuevos casos de contagios por cada millón de habitantes.
De acuerdo con las cifras de Our World in Data, se empezaron a registrar 33,51 casos en promedio a la semana por cada 100.000 habitantes. La pandemia tiene arrinconados a los países australes de América del Sur. Uruguay ha pasado de ocupar titulares por su modélica gestión de la pandemia a coronar el ranking de decesos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, seguido de Paraguay y Argentina. Con 3,6 millones de habitantes, Uruguay muestra valores históricos de ingresos en las unidades de cuidados intensivos, donde se registran alarmantes tasas de mortalidad. Pero, ¿qué fue lo que pasó entonces para que los casos se dispararan? Básicamente esto está arraigado al comportamiento de la gente. Como la mayoría de las actividades estaban abiertas, hubo un exceso de confianza a fin de año y al inicio del año que básicamente detonó los casos de contagios y por supuesto se vio un poco acribillada esa responsabilidad individual de la cual gozaban tanto. La gente se confió y la tendencia continuó. Pero este no fue el único aspecto. Otro factor al cual las autoridades le atribuyen este pico de contagios es la variante brasileña conocida como la P1. A pesar de que Uruguay mantuvo y aún mantiene fuertes restricciones en sus fronteras, muchos estiman que por alguna ciudad fronteriza pudo haber ingresado la variante proveniente de Brasil, porque en muchas de las calles de estas ciudades fronterizas, lo único que separa esa frontera binacional es una calle. Y esto, por supuesto, llevó a que las autoridades adoptaran unas nuevas medidas sanitarias con un singular calendario de vacunación. Además de restringir fuertemente las aglomeraciones y también los encuentros familiares, Uruguay le abrió la puerta a la vacunación de una forma un poco inusual a como se registraba en la mayoría de los países. Lo que hizo Uruguay es que empezó la jornada de vacunación con adultos entre los 50 y los 70 años y no con los de mayor edad, es decir, no con los mayores de 80 o más años, teniendo en cuenta que la mayoría de vacunas que tenían eran de la farmacéutica Sinovac, de esa farmacéutica china, y no se contaban todavía con todos los ensayos clínicos suficientes que dieran cuenta de sus efectos en personas muy mayores. Los días fueron pasando y estas medidas empezaron a tener sus resultados positivos. En abril, el promedio diario de fallecidos era de 70 personas y se registraban a diario miles de nuevos contagios. Para esta semana, Uruguay fue noticia porque durante 2 días consecutivos no se registró una sola muerte por el COVID-19, algo que no se registraba desde el pasado 21 de diciembre del 2020. Por segundo día consecutivo no se registraron fallecimientos por coronavirus. El país, que actualmente acumula 5.986 fallecidos por esta enfermedad, registró 0 muertes el 21 de diciembre de 2020 y a partir de allí comenzó un periodo de muertes diarias que no se detuvo hasta este sábado. Este sábado el país registró 83 casos nuevos en 11.457 test de COVID-19 practicados. Por ende, vale la pena revisar cómo avanza el plan de vacunación en Uruguay y cómo están los casos de contagios a la fecha. Para el 11 de agosto se registraba un total de 5.991 personas fallecidas por el COVID-19 y un total de 382.873 casos de contagio de este virus. Además, personas vacunadas ya se registraban 2.354.538, lo que equivale al 66,9% de toda su población. Claro, ustedes me dirán, pero con tan poquitos habitantes, pues por supuesto es muy fácil. Sí y no, aunque sea tan sencillo, de todas maneras la gente ha acudido masivamente a vacunarse y seguimos insistiendo. La responsabilidad individual ha hecho que estas medidas sean muy efectivas. Uruguay todavía se mantiene en el índice amarillo de la Universidad de Harvard, que básicamente acumula el promedio semanal de casos nuevos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Y aunque van mejorando las tendencias, todavía hay mucho por aprender y mucho por hacer. Uruguay tiene una fuerte vigilancia a todo viajero que llega al territorio desde el exterior y sigue con las fronteras cerradas. Además, no acepta a personas no residentes en Uruguay a menos que se trate de una excepción diplomática o una excepción del Ejecutivo.
Y lo más evidente, Uruguay tiene uno de los planes de vacunación más eficaces y rápidos de América Latina, pues en este momento, junto a República Dominicana y Chile, ya están considerando la tercera dosis para aquellas personas que se hayan aplicado 1 o 2 dosis de Pfizer, de AstraZeneca o de Sinovac. Incluso ya están contemplando una posible cuarta dosis para personas que tengan algún tipo de patología, que sean inmunodepresoras o que realmente necesiten por alguna condición especial una cuarta dosis. De Uruguay podemos aprender muchísimo, no solamente como países, sino también como individuos. Hay que aplaudir y aplaudir de pie la voluntad de los uruguayos para atender las recomendaciones de las autoridades, pero también ese consenso político, los acuerdos y la sensibilidad, la empatía que tuvo el Ejecutivo para atender a los más vulnerables. Así es mucho más fácil, por supuesto, acatar las recomendaciones. Indiscutiblemente, aquí la responsabilidad individual cobró un altísimo valor y por eso hoy Uruguay ha sido y seguirá siendo uno de los países que mejor ha gestionado la pandemia. Pero los uruguayos nos dejan ver que toda la flexibilidad no se puede implementar porque el COVID-19 sigue siendo una realidad y porque las variantes siguen siendo cada vez más y más contagiosas. Por eso es que los esquemas de vacunación cobran tantísima relevancia a la par con el acatamiento de todas las medidas sanitarias. Pero indiscutiblemente se requiere aquí de voluntad política y de responsabilidad individual y no me cansaré de decirlo. Si no se juntan estos dos factores, difícilmente nuestros países saldrán adelante con o sin COVID. Esta es una metáfora de lo que se debió hacer, no se hizo, pero aún estamos a tiempo de hacer. Y lo que más importa es que si queremos algún día superar esta pandemia, tenemos que ser conscientes que así como lo dejó clarísimo Uruguay, esta pandemia se trata también de una responsabilidad individual. Si llegaste hasta el final del video te doy las gracias y como siempre te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y a dejarme tus comentarios, no solamente en la parte inferior de este video, sino también en mis redes sociales en donde me encuentras como @marcamisánchez. Nos vemos la próxima semana y no olvides que de ti depende el sobrevivir a esta pandemia. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Chao.